escapé, es mi fiesta con Dios. Buen día, familia de Dios. Qué gozo verles, escucharles y recibir bendición por sus vidas y por el testimonio que está siendo escrito en sus corazones por un Padre fiel, un Padre presente, un Padre infalible y absolutamente poderoso para cumplir su pacto en nuestras vidas. Vamos a darle gracias por lo que hoy va a hablar al corazón de cada uno de nosotros. Yo estoy sanando un poquito de lo que sea, pero todo bien. Y así que mi voz ronca será el instrumento hoy, pero el que va a hablar a sus corazones es Dios. Padre, gracias por tu fidelidad que nos demuestras en cada momento si nos atrevemos a tomarte la palabra y permanecer en el poder que tú nos das para creerte fiel y poderoso para cumplir lo que has prometido. Este ha sido tu estilo, tu manera de hacer las cosas por milenios. Y a cada persona que has enseñado a andar contigo, le has enseñado a vivir por fe y para fe. Gracias porque estás haciendo eso con tu familia hoy y porque hoy podemos sentarnos a tu mesa para recibir el pan verdadero que es Jesús, la verdad divina con la que tú nos traes a libertad y cumples el pacto de conformarnos de manera absoluta a la semejanza de Jesús. Gracias en Jesús. Amén. Pues en ocasiones anteriores hemos hablado del caminar con Dios como una jornada divina que tiene su inicio en nuestra conciencia cuando venimos a Cristo, pero de parte de Dios esa jornada inició antes de la fundación del mundo, porque en Efesios 1 Él nos comunica que desde entonces, antes de formar, de crear cualquier astro, universo, la Tierra, etc., Él nos escogió en sí mismo y nos predestinó para ser adoptados sus hijos. Entonces es verdaderamente asombroso cuando tú empiezas a ubicarte en la realidad divina, en donde cada persona, sin excepción, es amada por la persona que es amor. Y amor se ha ocupado de hacer todo lo necesario para que no importe de qué pozo cenagoso, de qué abismo Dios tenga que sacarnos, Él ha hecho todo lo necesario para hacernos una nueva persona que en el espíritu que Él engendra y por lo tanto nos adopta, nos hace hijos de una manera poderosísima y luego se ocupa de proveernos con la capacidad para vivir comunión con Él. Vivir comunión con Él quiere decir que tu espíritu y Dios que es espíritu se fusionen y tú participes en tu vivencia terrenal de quien Dios es, ¿sí? No que tú seas un clon de Jesús, no que tú aprendas a andar imitando a Jesús y se te den poderes artificiales para que hagas cosas grandes. Eso es un pensar humano y es completamente incorrecto, sino que la idea de Dios es maravillosa porque al darnos un nuevo espíritu que nace de simiente incorruptible como Él lo es, entonces puede haber esta integración de espíritu a espíritu, que Él llama comunión. Y
Jesús, hemos hablado de esto muchísimas veces, cuando Jesús en Juan 17 le dice al Padre, antes de ir a la cruz, Padre, este es el trato, ¿no? Que así como tú y yo somos uno, ellos lo sean también y disfruten de esta misma experiencia. Y fíjense cómo lo describe Jesús, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Y el mundo vea la evidencia de esta unidad espiritual que está ocurriendo entre ti y Dios, y entonces quede convencido de la veracidad, de la legitimidad de Jesucristo. O sea, Dios no quiere ofrecerle a la gente argumentos históricos, filosóficos, teológicos, científicos. ¿Te das cuenta? Mucha gente ha buscado darle por allí por milenios. No, Dios no quiere, esas cosas para Él son ridículas. Dios quiere ofrecerle al mundo la evidencia de quién Él es en ti. ¿Sí? Y así como Jesús fue la evidencia de Dios en la tierra durante su tiempo en un cuerpo terrenal, así ahora el propósito de nuestro tiempo en la tierra es precisamente que seamos la evidencia de Dios para el mundo. Y por eso Jesús declaró cosas como ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, el trabajo que Dios está haciendo en estos días en sus hijos es reformar nuestro entendimiento, renovarlo para sacarnos de un montón de creencias que son totalmente contrarias a esta sencillez que requiere el poder de Dios y eliminar de base, desde la raíz, toda otra presentación del Evangelio que Jesucristo es. Y tiene que ser manifestada, ¿sí? Cuando Pablo fue llevado por Dios a Corinto, donde no había familia divina, él escribe en 1 Corintios 2 el testimonio de Abba con la gente de Corinto. Y dice lo siguiente, dice, cuando estuve entre ustedes, recuerden que vine eh, físicamente débil, enfermo, y ante los ojos de los hombres mi presencia era un poco miserable, ¿no? ¿Quién es? Pero fíjense lo que sigue. Ni mi palabra, ni mi predicación fue a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder de Dios, para que la fe de ustedes no esté fundamentada en lo que dicen los hombres, sino en lo que Dios es capaz de hacer. Entonces a cada uno de nosotros nos toca en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestras situaciones, conocer la capacidad de Dios para cumplir su promesa en nuestras vidas. Y todo lo que estorba, lo único que estorba el cumplimiento poderoso de Dios en tu vida es tu razonamiento. ¿Sí? No hay poder oscuro, satánico, diabólico que pueda impedir que Dios haga su obra. Eso es, para Dios es como quitarte un mosco de encima, ¿no? Eso es lo de menos. Pero cuando tú estamos amarrados a creencias y pensamientos que son opuestos a la verdad que Él nos da en Jesucristo,
y traemos toda una enseñanza de hombres y no del Espíritu Santo. Y hablo de enseñanza bíblica, por supuesto. Entonces no le permitimos a Dios mostrar su poder en nuestras vidas. Y vivimos atrapados en peros y pretextos, en razonamientos que excusan la falta de la evidencia de Dios en nosotros, como por ejemplo, es que soy humano, es que soy débil, es que Dios sabe, es que esto, es que aquello, un montón de eso, a eso abunda. Pero gracias sean dadas a Dios, que Él está empeñado y no va a cambiar de opinión, de cumplir su pacto en quienes sencillamente le dan a Él la oportunidad de hacerlo. Sí, y Él está hablándonos de esta manera. Yo me gozo enormemente en ver el trabajo que Dios está haciendo en sus vidas y cómo Él está estableciendo sus corazones en Él. Y aquí está el punto eh, a recibir, a entender. De lo único que se trata, el ser hechos hijos de Dios, es de venir a ser un mismo espíritu con Él. ¿Sí? Porque eso quiere decir, si tú vienes, y esto es un proceso que explicaremos en un momento, pero si tú vienes a participar del todo de Dios, tu espíritu, el nuevo espíritu que se te ha dado está hecho para eso. ¿Te das cuenta? La nueva criatura que tú ya eres por haber nacido de nuevo en tu espíritu, está hecho para vivir comunión con Dios. No tiene impedimentos, no tiene límites. Entonces, tu nuevo ser en Dios está hecho para vivir y manifestar la plenitud de Dios, igualito a Jesús en la tierra. Pero ahí viene el proceso, ¿sí? Es un proceso de amor que te respeta, que requiere que tú participes en permitirle a Dios hacer su trabajo en ti y que te dejes enseñar por Él. Esto es tan así, tan delicado, tan estricto, que en el nuevo pacto Dios dijo, ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Entonces ahí hay argumentos, ¿no? Bueno, pero también la Biblia dice que puso a unos de maestros, que esto, que aquello, que la enseñanza, que pone un freno a los argumentos, ¿sí? La actitud correcta de un hijo es decir, Padre, tú estás viendo mi entendimiento. Entonces tú dame entendimiento divino, porque el chip que traigo puesto alega. Y yo estoy aquí para que tú cumplas este pacto. Tú me enseñas. Tú me enseñas. La respuesta concreta es la enseñanza divina es vivencial, no teórica. Cuando Dios dice que quiere que sepas algo, no es que tú salgas como cuando fuiste a la escuela y aprendiste teorías y pasaste exámenes y te dijeron, ahora sí ya sabes. No, con Dios no funciona así. Con Dios no sirve absolutamente de nada que tú sepas que Él es amor. Ni siquiera sirve que tú digas, es que a mí Dios sí me ama y me lo ha comprobado de mil maneras. Eso tampoco te sirve, fíjate. Lo único que sirve es que tú vivas lo que Él es. Ahora sí estás siendo enseñado por Él. ¿Te das cuenta? No que seas amado, sino que seas amor. Y la mente humana no sirve para esto. Pero hay provisión para toda tu existencia divina. Todo está provisto. La vida de un hijo es una vida absolutamente provista. Nada más que hay que recibir la provisión
y el encargado de suministrarte lo que está provisto para que tú seas hecho hijo de Dios conforme a Jesús es el Espíritu Santo. ¿Quién te fue dado el día que recibiste a Jesús en tu corazón? Ahora, muchos hemos recibido a Jesús con filtros, al Espíritu Santo con filtros, a Dios con filtros, ¿no? ¿Y a qué me refiero filtros? Le ponemos nombres y particularidades que nos dijeron que debíamos de hacer, que fueron enseñanza humana, pero que no permiten de ninguna manera que tú seas uno con Dios. Porque toda la enseñanza humana insiste en que Él es superior y tú eres inferior. Y que tu ocupación es reconocerle esas virtudes y servirle para agradarle en tu condición, con tu esfuerzo. Eso es fatal, para ponerlo claro, eso es muerte, eso es un engaño. Cuando Dios te amó, Él no te amó de poquitos. Él te amó como con todo lo que Él es. Y eso compromete el total de su poder. Y por esa razón, la solución que Dios le dio a la rebelión de Adán y de Eva no fue una cosa barata, no fue un parche, sino que Él se fue al tope, ¿sí? Tomar a la descendencia adámica y hacerle justicia, porque nacer sujeto a la naturaleza humana es la peor injusticia cometida contra cualquier ser. Nacer esclavo, nacer sujeto a la existencia en muerte vacía de la vida de Dios, nacer en maldición, nacer lleno de maldad y estar peleándote con esa naturaleza para que no te gane desde tu infancia. No robes, no mientas, no mates, respeta esto, aquello, Dios te va a castigar. Toda esta enseñanza lo único que hace es aludir a la condición en la que nació la persona. Entonces, la justicia de Dios, lo cual estaremos conociendo con mucha mayor claridad en los tiempos que vienen, porque cada hijo de Dios tiene que ser un ministro de justicia en participación con Jesús. La justicia divina no es una justicia de vengarse de los malos, de darle su merecido a los malos y aplaudirle a los que se portan bien. La justicia divina es lo que Jesús vino a hacer en la cruz, hacer libre al ser humano de su esclavitud y hacerlo hijo de Dios, de pies a cabeza, espíritu, alma y cuerpo. Y allí Dios tampoco le puso baratijas, le dio medida y le puso hasta la plenitud de Cristo, hasta la estatura del varón perfecto. Entonces, si tú estás aquí hoy, estás viendo este video y tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, es preciso que entiendas que Dios no se anda con cuentos ni con pretextos de, bueno, pues es que a ti te falta mucho y yo sé que eres débil y todo este rollo. No. Dios lo que quiere es que tú le permitas cumplir en ti. Cuando tu corazón entiende esta verdad y sencillamente se lo entregas, ¿sí? Dejas de argumentar y de escuchar argumentos, porque a los argumentos abundan.
Y hay demasiadas personas en la tierra hoy que hablan de Dios, pero Dios no habla allí. Que citan la Biblia, pero que Dios no está hablando verdad allí. Porque están hablando todo lo que hable de que tú tienes que lograr cumplir y portarte bien y todo eso es, por favor, hazlo a un lado. Solamente se trata de una cosa, de qué es capaz Dios contigo. ¿Sí? Él no requiere de nuestro granito de arena. Él lo que quiere es nada más que tú aceptes que Él trabaje en tu corazón. Y Él empieza por darte uno nuevo. Así, de entrada, ¿te das cuenta? Entonces este Señor trabaja en la medida de su capacidad y quiere seguir trabajando en ti en la medida de su capacidad para que una vez que has renacido, ahora tú recibas el próximo regalo. Esto es después de recibir al Espíritu Santo, a Jesús, al Padre en ti, todo eso. Y es la mente de Cristo. Porque tu único impedimento para participar en toda la naturaleza divina, en el 100% de Dios, es el entendimiento que traemos puesto. Pero hay una solución del tamaño de Dios para eso. ¿Te das cuenta? Así como Dios dijo, yo les doy un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón lo engendro yo, para que sean mis hijos de a de veras. Ahora viene la mente de Cristo. ¿Sí? 1 Corintios 2, el último versículo dice que a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. Te pregunto, ¿tú ya recibiste la mente de Cristo? Así, conscientemente. ¿Eh? Ahora viene el ejercicio de integrar la mente de Cristo a tu persona. Pero este paso de recibir la mente de Cristo es importantísimo porque de otra forma, en nuestro entendimiento estamos tratando de corregir una mente que es enemiga de Dios y es la mente humana. ¿Sí? Estamos tratando de entender las cosas con este razonamiento que es contrario a Dios. Lo hemos visto en Romanos capítulo 8, donde claramente Dios nos dice que los designios de la mente humana son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces requieres de un nuevo instrumento que razone en ti, que sea divino, como tu espíritu es ahora divino. ¿Te das cuenta? Y otra vez, Dios no te hace inferior. Dios no te dice, bueno, la mente de Cristo es una y la tuya va a ser un poquito más chiquita. No, semejanza con Jesús, ese es el trato, ese es el pacto. Y ahí está el con qué. Pero esta entrega a tu persona de la mente de Cristo no va a ser operada por tu capacidad de aprendizaje y de razonamiento y tu nivel intelectual, tu coeficiente intelectual y todo ese rollo. No, no, no. Aquí eso hazlo a un lado. Completamente. Si tú quieres participar de todo lo que se te ha dado, esto ya no es humano, esto ya no es terrenal, esto es del tamaño de Dios, porque así te ve Él, Hijo igual a Jesús. Ese es su compromiso y necesitas entonces lo mismo que tiene Jesús. En Gálatas capítulo 4, el Espíritu Santo hace esta declaración y es poderosísima. Está el versículo 6 o algo así, dice, y por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
¿Te das cuenta? Para que seas hecho semejante a Jesús, tienes que tener lo mismo que Jesús tiene. Y entonces, ¿qué hace Dios? Por cuanto eres hijo, Dios envía a tu corazón el espíritu de su Hijo. Ahora ya tienes con qué crecer en la semejanza de Jesús. Bueno, el trabajo para reformar tu entendimiento, la renovación del entendimiento es un proceso divino que inicia con el cambio de mente, así como la adopción inicia con el cambio de espíritu, ¿sí? La destrucción de tu espíritu humano y el nacer en un espíritu nuevo como hijo de Dios, así también la renovación de tu entendimiento está provisto de manera poderosa del tamaño de Dios. Entonces, cuando tú recibes correctamente la mente de Cristo, para que Dios la instale en ti y te haga a ti funcionar en ella, ahora sigue el proceso por el cual vas a ser enseñado a vivir en esa mente y a desechar la otra, ¿sí? Y eso es donde muchos nos sentimos atorados. Hubo algunos comentarios hoy, no estoy, perdón, estoy batallando aquí, estoy viviendo esta situación con fricciones o con impedimentos o lo que sea. Y eso es parte de un proceso que Dios respeta, pero que Él no quiere que se vuelva en ti como un razonamiento de que así es. Sí, esta es la realidad. En la mente de Cristo, que está disponible a cada hijo, tú puedes recibir la sabiduría divina, el entendimiento divino y participar como hijo en la naturaleza de Dios. Esa mente no tiene estorbos, esa mente funciona perfectamente con comunión. Solo para darte un avance de lo que estaremos viendo más adelante, cómo funciona la mente de Cristo. La mente de Cristo funciona en bendición, en provisión absoluta. Entonces, la mente humana funciona en maldición y por eso es autónoma y tiene que ver cómo le hace y quién le ayuda y de qué se vale. ¿Sí? Ese es su mecanismo. Por eso la reacción autónoma de un ser humano cuando está enfrentando una situación que lo rebasa es la expresión interna. ¿Y ahora qué hago? Dios mío, ayúdame. ¿Te ha pasado? Sí. La mente de Cristo, para nada. Eso es absurdo. Eso es como una total locura. Eso es desquicio, pensar así. La mente de Cristo funciona sencillamente en este asunto que Jesús declaró en Juan capítulo 5. Lo que el Padre le muestra. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, fíjate cómo funciona la mente de Cristo. La mente de Cristo es, Padre, ¿qué tienes provisto para mí en esto? Padre, ¿qué has preparado para mí en esta situación? ¿Qué vas a hacer tú, Padre? Porque Jesús explicó claramente que Él no habló en la tierra, Él no hizo en la tierra. Él dijo, las palabras que yo hablo no son mías. Juan capítulo 14, verso 10. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate lo maravilloso de esto. La mente de Cristo funciona en provisión absoluta. Todo lo que requiere es que le sea mostrado lo que el Padre tiene dispuesto y preparado, que sea guiado a esa provisión, a esas obras del Padre, y Él camina en ellas y se manifiesta. Y eso puede ser calmar una tormenta, puede ser sanar a 10 leprosos, puede ser resucitar un muerto, puede ser hablarle a una multitud. Son las obras del Padre. Y el Hijo, su función es manifestar al Padre.
Entonces, en torno a cómo opera la mente de Cristo, es realmente un mecanismo muy sencillo. Mucho menos complejo que el de la mente en maldición, donde la persona tiene que pensar y saber y acordarse y buscarle y andar por aquí, por allá, con el estrés metido, ¿no? Por todos lados y la carga de responsabilidades, etcétera, etcétera, puesta. Todo eso es maldición, todo eso es maldición. Tú como hijo o hija de Dios estás provisto para vivir comunión, pero esto depende de qué haces con respecto a la renovación de tu entendimiento. Está provisto maravillosamente, como estás escuchando hoy, con nada menos que la mente de Cristo. Ahí está. Y los servicios que va a operar el Espíritu Santo, que va a operar Jesús en ti, que va a operar Abba en ti, porque los tres tienen servicios específicos que cumplir en ti para renovar tu entendimiento de manera vivencial. Como ejemplos, el Espíritu Santo opera el proceso de verdad, revelación, redargüimiento, corrección, instrucción y justicia. Eso es trabajo del Espíritu Santo en ti. El trabajo de Jesús, fundamentarte, eh, enseñarte vivencialmente, por eso pastorear tu corazón, mostrarte qué cosa es ser hijo de Dios y habilitarte en ello. Es el trabajo de Jesús. Y el trabajo del Padre, santificarte, eh, hacerte participante de la naturaleza divina, preparar todo para ti, ser el proveedor de todo, pensamientos, sentimientos, obras, acciones y todos los suministros que se requieren para esas obras que el Padre planeó. Entonces, nuestra existencia es algo completamente fuera de este mundo, en este mundo. Y por esa razón Jesús, hablando con Abba, le dice en Juan 17, Padre, ellos eran del mundo, pero ya no son del mundo. Lo que ellos necesitan es dos cosas. Número uno, que los santifiques. Todo lo que todavía traen en su entendimiento del mundo, que se los quites y que los santifiques en tu verdad. La verdad es requerida para ser santificados, como lo que estás escuchando hoy. Si tú hoy, por el Espíritu Santo, entiendes que se te ha dado la mente de Cristo y dejas de estar en ese esfuerzo por aprender, por acordarte, por cambiar tus pensamientos, por pelearte con los razonamientos que te has puestos, pues ya entraste a lo correcto. Si no, ahí puedes estar atorado por años. Yo te lo digo por experiencia. Pues estar allí décadas, hundido en engaño y medio, creyendo que ahí la llevas, que ahora sí aprendiste solo para irte a estrellar, porque Dios te va a comprobar vez tras vez tras vez que o lo hace Él o no existe. ¿Te das cuenta? Dios no quiere tu esfuerzo. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu voluntad. Dios quiere no que te rindas, no. Eso es para agarrar prisioneros. Quiere que participes consciente y voluntariamente en el proceso de crecer lo que ya eres como su hijo. Y que te dediques a recibir lo que está provisto para hacerte idéntico a Jesús. Y hay estas grandes abonos, vamos a llamarle, como ya mencionamos, el nuevo corazón o nuevo espíritu, la presencia de Dios en ti para cumplir ese pacto. Ahora, la mente de Cristo en la cual y con la cual tú vas a poder participar como hijo, igual a Jesús, en la naturaleza divina. Entonces,
esto va a alivianar tu vida, ¿sí? Hemos estado hablando en los ágapes anteriores, Dios nos ha estado conduciendo a vernos siendo bendición, siendo bendecidores. Y en la mente de Cristo esto es como para el pecador, digo, para el humano decir que soy pecador, para el divino es soy bendición. ¿Te das cuenta? Hago el bien, por eso es benignidad, eso es hacer el bien a todos en todo. ¿Te das cuenta? Hacer justicia, es ser justo, es tener la capacidad de arreglar las injusticias de raíz y de manera total, etcétera. Entonces, uh, tu, tu, tu asunto de ser reconocido por Dios como su hijo o su hija, cuando Él te llama y te anuncia, te reconoce como hijo o hija, Él allí está firmando un pacto eterno de un tamaño igualito a Él. Y todo lo necesario para que se cumpla ese pacto en tu vida ya está provisto, ¿sí? No te lo tienes que ganar. De hecho, en Gálatas el capítulo 2, el Espíritu Santo anuncia con mucha claridad, si te lo quieres ganar, entonces no hay gracia, caes de la gracia, porque no hay manera de comprometer el sistema divino. Y todos traemos una mentalidad meritoria. Por eso la religión suena tan lógica, ¿no? Si quieres que Dios te dé, pues tú tienes que ganártelo, ¿no? Y cuando no tienes, dices, bueno, a lo mejor yo no me lo merezco. O pues tú piensas que te lo mereces y no te llega, al contrario, te llega una situación adversa, dices, ¿por qué a mí? Yo no me merezco esto. ¿Te das cuenta dónde está el entendimiento? Y queremos arreglar esa mentalidad. No se puede, no hay provisión para arreglar la mente humana. La provisión para la mente humana se llama santificación, que es equivalente a destruirla, terminar con ella, darte libertad de esa maldición que es pensar así, de una existencia sin bendición, donde hay misericordia, pero no bendición. Jesús habló de esto, dijo, mi Padre hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Eso es misericordia. Pero bendición, la palabra bendición en el lenguaje divino es el compromiso de Dios para hacerte todo el bien que Él es capaz de hacerte. Y por eso en el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Imagínate andar siendo perseguido por el bien divino y la misericordia. No, pues qué problemita, ¿no? Así que, familia de Dios, no solamente estamos en las mejores manos, Jesús dijo que estamos en la mano del Padre y nadie nos puede arrebatar de ahí. Juan capítulo 10, Jesús dice, porque mi Padre mayor que todos es y nadie te puede arrebatar de su mano. Pero eso no quiere decir que tú y yo no nos prestemos a vivir experiencias que no nos corresponden en afán, en temor, en pasiones desordenadas, en angustias, en toda la gama de las experiencias humanas que ya no nos corresponden, pero cuando tú quieres evangelizar la mente del hombre viejo metiéndole Biblia, esa mente no entiende verdad. No está hecha para eso.
¿Sí te está mostrando Dios algo ahí? Entonces, el camino que Jesús prometió es mucho más sencillo, ¿te das cuenta? Es, ven y yo te la voy a poner fácil, dijo Jesús. Mi yugo es ligero, mi carga es fácil. Pues aquí está. Le permites a Dios no solamente cambiar tu corazón, si hay personas escuchando que esto, Dios los atrae a esto, pero dicen, pues yo ni siquiera entiendo nada. Bueno, tu inicio está en permitirle a Dios comprobarse a ti, amándote y recibiendo su justicia por medio de Jesús. Porque Dios no te culpa ni de tus pecados, ni tampoco te va a dejar siendo víctima de lo que otros hayan hecho en tu vida. Él quiere hacerte de nuevo y Él puede. Y nosotros que estamos viviendo esto somos la evidencia de que Él puede, que Él cumple. Pero si das ese paso, entonces te toca aprender a permitirle a Dios no solamente darte esa maravillosa experiencia de nacer de nuevo, sino darte el paquete completo. ¿Sí? Porque él no quiere que tú jamás ni te veas ni seas inferior a quien Él es. Su propósito es, este es su corazón, esto es amor. Y por eso es que no se trata de que Dios te ame, sino que de que seas amor con Él. ¿Te das cuenta? No se trata de que Dios te dé paz, sino que tú seas paz con Él. Jesús no se veía como, híjole, ahora sí se puso dura la cosa porque están enojados los sacerdotes y está enojado fulano y sutano y ahí viene el diablo. ¿Te das cuenta? No, Jesús se ve como paz. Llegué yo y ahora lo divino se impone porque estoy presente. Llegó la luz y las tinieblas no prevalecen. Llegó la justicia y el diablo no puede seguir poseyendo el corazón de este hombre gadareno, hecho una amenaza para todos y un desastre para él y su familia. ¿Te das cuenta? Bueno, eso es ser hijos. Y Dios quiere prepararte, capacitarte para vivir su presencia en ti y que sea Él manifestándose como lo hizo en Jesús. Así ahora Jesús, el Padre y el Espíritu Santo manifestándose en ti. Pero esto es inentendible y Dios lo dice en 1 Corintios 2, las cosas del Espíritu no pueden ser comprendidas por la mente humana porque para esa mente son absoluta locura. Pero a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. Personaliza eso. Sí. Dile a Abba, a mí me has dado la mente de Cristo. Y si tú ya habías dado el paso específico de decir yo recibo la mente de Cristo, reafírmalo. Si no lo has dado, dalo. Y entiende que eso es otra escuela. Que nada de tus aprendizajes humanos entran ahí. Por eso es que Pablo, que había dedicado toda su vida desde la niñez al aprendizaje de la escritura, de la religión judía, de los sacramentos, de los cultos, de las ordenanzas, una disciplina férrea en la obediencia a la ley, etcétera, etcétera. Porque él dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Fíjate nada más. Pero ¿qué hace Dios con todo eso? No, Pablo, esto es otra cosa. Y cuando Pablo empieza a crecer en la mente de Cristo, entonces fíjese cómo cambia
su valoración de esas cosas. Dice, todo cuanto para mí era mi gran logro, mi ganancia, ¿no? Lo que yo había logrado. Ahora eso es igual al valor del estiércol humano por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, si oyes hoy a Dios, deja de atesorar estiércol humano a los ojos de Dios. Sí. Deja de apoyarte en tus conocimientos, en tu prudencia, en tus logros, y por favor, cuidado con lo que crees que sabes de la Biblia en la mente humana. Y hagámosle caso a Jesús que nos dice, vuélvete y hazte como niño. Déjate enseñar. Y no es que te dejes enseñar por hombres, por personas. No, no, no. Eso es un gravísimo error. Si recibiste a Jesús, se te dio en ese instante no solamente un nuevo corazón, pero también al Espíritu Santo. Otra vez, 1 Corintios 2. Ahí se nos dice que a nosotros se nos ha dado el Espíritu de Dios para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Entonces, esto es transformador de raíz, ¿sí? Esto no contempla remedios baratos. Y a mí me encanta el método divino porque a mí Dios siempre me pone cuadros, ¿no? En la historia de su testimonio en la tierra. Y son eventos como Noé, por ejemplo. Noé le cree a Dios en un mundo en el que nunca había llovido, pero Dios le dice que se va a inundar la tierra por lluvia, algo que nunca había visto en su vida. Nunca había visto un barco, pero Dios le dice que construya este enorme, esta gigantesca embarcación. Y a la hora de la hora, cuando llega el momento de la comprobación, ya no está en manos de Noé hacer nada, está en manos de Dios cumplir eso que le dijo que iba a suceder. Y se cumple de una manera, o sea, imagínate que no nada más salía agua de arriba, sino que las fuentes de agua abajo de la tierra explotaron y la inundación fue súbita y terrible, tapó la tierra en toda su altura con agua. De eso estamos hablando aquí, en tu vida. Sí. Tú y yo no vamos a hacer una evidencia barata de Dios. Vamos a hacer una evidencia irrefutable de Dios. Y si oyes lo que el Espíritu Santo habla a tu corazón, entonces, por favor, contéstale. Tómale la palabra. Muchos nos hemos estado aceptando inferiores por muchísimo tiempo, bajo muchos engaños, incluyendo el de la humildad. Es que yo no puedo creerme más de lo que soy. Pues no, no te creas más de lo que eres, pero no te creas menos de lo que se te ha dado. Sí, porque eso es tan terrible o peor que creerte más. Y aquí está un ejemplo que a mí Dios eh, me dio para educarme a mí sobre mi propio proceso de recibir la mente de Cristo, y es, yo siempre me vi inferior, diferente, y jamás en mi corazón estaba la meta de alcanzar a Jesús, ¿no? Eso era como, yo con que le sirva al Señor Jesús, con eso, que yo llegue a oír de sus labios que soy un buen siervo,
¿Qué más puedo pedir? Entonces, estos argumentos, Dios tiene que derribarlos poderosamente, porque eso es un engaño. Él no te llama criado. Él te llama hijo. Y para él eso implica semejanza con el otro hijo, con Jesús. Y su responsabilidad como tu padre de proveerte los medios para que esa semejanza se cumpla en tu vida. Entonces Dios a mí me llevó a verlo de diferentes maneras, pero una que me abrió el entendimiento fue la siguiente. Una milpa, y se los he compartido, pero aquí va otra vez. Una milpa hermosa, llena de mazorcas enormes, así una cosa maravillosa, ¿no? Y impresionó mi corazón, este es Jesús, perfecto, abundante, glorioso, ¿no? Y luego me mostró una milpita. Me dijo, ese eres tú, eres igual a él, no hay nada que cambiar, solo tienes que crecer en su semejanza. Ya eres. Acéptate, reconócelo. Es lo mismo con toda esta batalla que muchos traemos en los pensamientos de una mente desordenada y opuesta a Dios, que argumenta, que alega. Esa es la mente del hombre viejo, no es la mente de Cristo. Y la solución de Dios que hemos hablado hoy es que ya te dio la mente de Cristo. Ahora el paso a dar es recibirla y desechar la otra mente. Y en el proceso tú vas a aprender las disciplinas de un hijo de Dios. Las disciplinas de un hijo no es cuánto castigo, no tiene nada que ver con eso. Es la formación de un carácter inamovible en la naturaleza divina, como lo tiene Jesús. Y por eso Jesús dice lo que escuchamos la semana pasada de Abba por conducto de Nachito y Lucero. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Estás verdaderamente aprendiendo de mí si permaneces. ¿Qué nos hace titubear? Dudas, argumentos, peros que creemos. Pero fíjate, aquí está la ruta corta. Si tú recibes la mente de Cristo y rechazas la otra, dejas de hacerle caso. Cada vez que argumente, todo lo que tienes que hacer es la instrucción que está puesta tanto en Romanos capítulo 6, versos 12 al 14, que es no obedezcas al pecado en sus concupiscencias, preséntate tú mismo a Dios y preséntale a Dios tus miembros para santificación. Y segundo, la segunda escritura importantísima aquí es 2 Corintios capítulo 10. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está el proceso de la transición de mentes. Sí. Dios no te va a lavar el cerebro y ¡pum! De repente ya tienes únicamente no. Tú vas a tener que aprender a recibir verdad en la mente de Cristo, a permitir que se cumpla en tu vida, eso es fe. Dios el comprometido, tú el
el beneficiario de su obra, de su promesa. Pero todo argumento de esta mente corrupta, de esta mente enemiga de Dios, vas a ser enseñado a no someterte a esos pensamientos. Vas a ser enseñado a entregarlos. Y eso es como los sometes a la obediencia a Cristo. Y vas a aprender muy pronto que cada vez que le das curso a los argumentos, por bíblicos que sean, la naturaleza divina deja de trabajar en ti, así. Eso es la pregunta de muchos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué batallo? Pues porque no permanecemos, es muy sencillo. De entender, la vivencia es algo que Dios va a habilitar en nosotros, en cada uno. Cada hijo tiene que aprender a pararse, a ser firme. No cuesta esfuerzo, porque en el momento en que tu corazón elige permanecer, el poder de Dios fluye. Te es dado poder, ¿sí? Y no es cualquier poder, es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. ¿Te das cuenta? Entonces, otra vez, las soluciones de tu padre son de su medida. Pero el que le sigue dando curso a los alegatos, a los argumentos, a las doctrinas aprendidas de hombres que no han fructificado, mira, una doctrina divina produce un fruto divino. Es así de sencillo. Si te lo enseñó Dios, ahí está la evidencia por el fruto del Espíritu. Pero si es un argumento que traes ahí pegado y algunos estamos arraigadísimos no, pero es que es, ¿y qué fruto ha traído a tu vida, hermano? Porque si no es Cristo en ti, despídelo. Vuélvete y hazte como un niño y permítele a Dios darte la verdad que el Espíritu Santo enseña. Y de eso va a depender, si podemos usar el término, la rapidez, la velocidad, la agilidad con la que tú empieces a funcionar como hijo en la mente de Cristo. Resumimos, estás hecho para vivir comunión. Y vivir comunión quiere decir participar del 100% que Dios es. La idea de tu padre no es nada más que, ahí tengo unos hijitos allá en la tierra, pues pobrecitos, andan ahí todos confundidos, pero un día los voy a sacar de la tierra y ya van a estar bien. No, 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 no. La idea de tu padre es, voy a glorificar a mis hijos en la tierra para que el mundo me conozca a través de ellos, en ellos. Ahora nos toca a los hijos. ¿Se lo vamos a permitir o vamos a seguir alegando? ¿Te das cuenta? Y ahí es donde viene la provisión. La mente de Cristo funciona en bendición porque todo le es provisto. No, nunca considera que no haya ni qué, ni con qué, ni cómo. ¿Te das cuenta? Eso es como locura, eso es como total desquicio, ¿no? Pensar que no haya, pensar que al Padre se le haya ido una, ¿no? Pensar que, híjole, esto no sabemos cómo manejar. Eso es humano, eso es maldición. Tu vida como hijo está provista. Y ahí es donde necesitas que se te instale y que tú seas habilitado para vivir lo que eres con la mente correcta, la mente de Cristo. Entonces, los pasos a dar. Obviamente, todo esto es en fe, pero la fe Dios te la da cuando le tomas la palabra y se crea el compromiso en tu corazón de que Él va a cumplir esto en ti. Pero hay que recibir. No solo
la mente de Cristo, sino el proceso de habilitación. ¿Sí? El proceso de santificación requerido para que seas libre. Conforme tú creces en la mente de Cristo, todos esos argumentos ya no existen en ti. Ya la voz de Dios se aclara, tú vives en el Espíritu, caminas allí. Es una delicia caminar con Dios así. Ya el enemigo no tiene entrada. ¿Te das cuenta? Dios a veces te enfoca para que veas lo que está pasando allá, para asuntos de intercesión, eso, pero sobre ti no tiene ninguna autoridad. Y esa es la promesa de Dios. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo y el maligno no lo puede tocar. No lo puede tocar porque ha nacido de Dios. Primera de Juan 5. Eso eres tú, si has nacido de Dios. Vence al mundo. ¿Te das cuenta? Porque cuando un hijo se presta a que Dios se manifieste, ¿tú crees que el enemigo va a tener autoridad ahí? ¿Tú crees que el enemigo va a poder seguir engañando y sujetando a gente a maldición? No, Señor. Ya Jesús demostró eso. Las tinieblas no prevalecieron contra él. Y yo pensaba en la mente humana, ¿no? Pues qué lástima que Jesús ya no está, porque ahora las tinieblas están avanzando, ¿no? Y hay que orar, y hay que hacer esto, y hay que pedir, y hay que buscarle para acá y para allá. ¿A dónde está Jesús ahora? En ti. Y Él está en ti para manifestarse contigo. Colosenses capítulo 3. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo tu vida se manifiesta, entonces tú eres manifestado con Él en gloria. Y por eso Pablo fue enseñado a vivir allí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es tu destino como hijo o hija de Dios, el vivir siendo glorificado por tu Padre todos los días, en toda situación, porque Él quiere dar testimonio de quién eres manifestándose desde tu corazón. A las personas que Él ama, recuerda que Dios no nada más ama a los que ya son hijos. Alguien dijo hoy que Dios ve a todos como hijos y hay que crecer allí un poquito en claridad. Dios quiere a todos como hijos, pero los únicos hijos que Él tiene son los que han nacido de nuevo, ¿sí? Que le han recibido. Entonces, tengan cuidado en ese aspecto. En la tierra, nosotros nos relacionamos con dos grupos de personas. Los que han nacido ya de Dios por gracia y los que Dios quiere que nazcan de nuevo. Sí, porque así los ve Dios. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tú y yo somos la clave para que ellos conozcan en nuestras vidas esa carta viva que somos, abierta y leída de todos los hombres. Una carta de amor, una carta de justicia, una carta de perdón, una carta de gracia, una carta de benignidad, que no habla palabras vanas, sino que hace las obras divinas. ¿Te das cuenta? Cuando Dios mueve tu corazón a acercarte a alguien, no es para que tú le hables de Dios, es para que le permitas a Dios hablarle desde tu corazón. Hijos divinos,
hermosa familia divina que estamos siendo traídos a permitirle a Dios hacer de nosotros lo que en su corazón ha estado desde antes de la fundación del mundo. Padre, gracias por lo que hoy tú has hablado al corazón de tus hijos y de aquellas personas que hoy puedan estar escuchando y tú estás tocando sus corazones, invitándoles a ser tus hijos. Que hoy sencillamente puedan decir, yo quiero eso, yo quiero ser hijo de Dios. Aquí está mi corazón, yo recibo a Jesús para que se me haga justicia y yo sea libre de la naturaleza humana y pueda ser traído a la familia divina. Para cada uno que ha nacido ya de ti, Padre, hoy por tu Espíritu nos invitas a caminar en esta verdad. Lo que ya somos, lo que nos ha sido dado y cómo lo recibimos y te permitimos a ti habilitarnos en la mente de Cristo. Gracias, Padre, porque tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria siempre, siempre es tuya. En Cristo Jesús. Amén. Todos los días, tu enemigo y sus acomedidos van a desafiar la verdad sobre quién eres. Todos los días. Eso no va a parar. De hecho, tú das estos pasos y te advierto, se intensifica, porque el enemigo se las va a jugar para buscar desviarte, desanimarte, distraerte, provocarte a que agarres los anzuelos de todo tipo de cosas. Tú no estás en riesgo, tú no estás en peligro si permaneces como un bebito, ¿sí? No como Hércules echándote un round the box con el diablo, eso no te corresponde. Hay reglas en esta familia. Y una de esas grandes reglas es, nuestro Padre dice, mía es la batalla, yo pelearé. Si a ti no te toca andar allí jugando con esas cosas, no seas engañado. La armadura es de Dios, no es tuya. Y en su momento Dios nos va a hablar de por qué dice póntela. El escudo de la fe es sencillamente la convicción del pacto que Dios ha hecho contigo. Él se ha comprometido a defenderte, a protegerte, a ser tu escudo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú vives allí, por eso la instrucción en Efesios 6 es fortalécete en el Señor, adentro de Él y en el poder de su fuerza. ¿Y qué te dice? ¿Cuál es la instrucción? Ponte firme, no te muevas. Y cuando haya acabado todo, vas a estar firme. Entonces, el hecho de que estés consciente de que crezca el ataque del enemigo, no quiere decir que estás amenazado. Porque hay gente a quien el enemigo le ha metido pavor. No, yo no quiero meterme ahí porque entonces sí te va re mal. El diablo viene en tu contra. Por favor. Ese es un mentiroso. ¿Te das cuenta? Tú estás en Dios. Si aprendes a vivir allí, a permanecer allí por elección en su poder, no en tus esfuerzos. Entonces tú vas a estar viviendo la manifestación del poder de Dios para guardarte. Por eso hay una escritura que dice, y aquel que es poderoso para guardarme sin caída y presentarme. Escucha esto. Y presentarme delante de su gloria irreprensible. Él es poderoso.
todo está provisto y Dios es poderoso. Tú no tienes que fabricar de dónde, cómo. Sí, esos son engaños. Cuando los crees, pues te hunden porque tú estás tratando de hacer las cosas. Y Dios te está enseñando que así no es. Mira, si la paz no está operando en ti, eso es una enseñanza de parte de tu Padre. Así no es. Ahí donde anda tu corazón, así no es. Te entra el estrés, así no es. No estás viviendo amor, así no es. Es así de sencillo. No se requieren más palabras. Tú correspondes en la naturaleza divina. Eso es lo natural para ti. Y cuando no estás allí, detente y regresa a tu Padre, hazte como niño y desecha la mente humana en donde que está llena de engaños. Sí, todo engaño proviene del diablo, porque él es el padre de mentira. Bueno, me dan ganas de orar otra vez, pero ya dimos gracias. Y tú estás en buenas manos. Es un privilegio caminar con ustedes. Bendiciones.